Sería bueno que empezáramos como siempre rezando algo. Si quieren, yo les voy a leer algunos versículos del Salmo 36, que está un poco en sintonía con lo que vamos a ver hoy. Recuerdan que habíamos visto el Magnificat la vez pasada, el primero de los cantos llamados evangélicos. Sí. Y hoy vamos a ver, espero, dos de los otros cánticos, el Benedictus de Zacarías y el Nunc Dimittis del viejo Simeón. Y con esto cerraríamos este pequeño ciclo de dos encuentros sobre los cánticos evangélicos, y el padre Enrique, la próxima vez, en el último encuentro del año probablemente, nos hablará del Padre Nuestro, que es la plegaria con la que se terminan todos los oficios de las horas, digamos. Los pequeños y los grandes, todos terminan siempre con el Padre Nuestro. Hola Alicia, ¿cómo estás? Florencia. Hola Alicia. Hola Florencia, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo les va? Buenas noches. Bien, espero que les haya ido bien. ¿Les fue bien en el retiro? Hola Florencia. Hola, ¿cómo vas, Enrique? Hola a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Ya nos contarán algo, si quieren. Alicia, tenés cerrado el micrófono. Ay, está. muchas gracias. Gracias, perdón por recién unirme, pero recién terminé de trabajar, así que estoy llegando acá y me enganché en un bar que encontré cerquita de mi casa, porque si no, no llegaba. Así que perdón, me voy a mutear para que no haya ruido. Gracias. Bueno, Buenas muy bien. Parece maravilloso. Si escuchan ruido es por eso, pero sí, porque si no, no llegaba para unirme. Pero fantástico, me parece ¿Te maravilloso. puedo hacer una pregunta, Alicia? Te hago una pregunta. ¿Recibiste el mensaje? Sí, recién lo abrí. Cuando abrí para ver el código para entrar, vi tu mensaje, Enrique. Muchas gracias y perdón que todavía no contesté. No, está bien. Porque te digo que estos días fueron importantes. Está bien. No sabía si... Entonces quedamos como mi mensaje te mandé. Bueno, perfecto, gracias. Bueno, listo. Gracias. Bueno, una alegría tenemos a todas estas caritas. Y si quieren, empezamos con un momento de recentramiento, si quieren. No sé si Alicia lo puede hacer en medio del bar. Me parece maravilloso que los cánticos evangélicos estén en un bar de Buenos Aires. Y es así como debería ser. Muy bien. Y les voy a leer algunos versículos del Salmo 36, que como les dije creo que están en sintonía con estos dos cánticos que vamos a ver hoy. Señor, tu gracia en los cielos, tu verdad hasta las nubes, tu justicia como las montañas de Dios, tus juicios un abismo profundo. Al hombre y al animal, tú los salvas, Señor. Cuán preciosa tu gracia, oh Dios. Los hijos del hombre se refugian a la sombra de tus alas. Se sacian con la abundancia de tu casa, el torrente de tus delicias los abreva. En ti está la fuente de vida. En tu luz vemos la luz. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y en los siglos de los siglos. Amén. Y en el jueves pasado empezamos a penetrar levemente
en lo que llamamos los cánticos evangélicos. Voy a compartir una pantalla, simplemente para recordar, sobre todo que algunos de ustedes no estuvieron la vez pasada. Y los cánticos llamados evangélicos están todos en el Evangelio de Lucas, en los 2 primeros capítulos, dentro de lo que se llama el Evangelio de la infancia de Jesús. La vez pasada vimos el Magnificat, que es el cántico de María, se llama así, como todos los otros están designados por la primera palabra de ese cántico en latín, y sigue conservando ese título en latín. Magnificat, el canto de María, Magnificat quiere decir engrandece. Ese cántico de María lo cantamos en las vísperas. Después está el Benedictus, y digo después porque, como ven, de alguna manera va sucesivamente apareciendo en el Evangelio de Lucas. El Benedictus quiere decir bendito, es el cántico de Zacarías, el padre de San Juan Bautista. Y ese cántico se canta en los laudes, todos los días en los laudes, y también los domingos, durante ciertos tiempos. Por ejemplo, ahora, en el Adviento. Luego el Nunc Dimittis, que es más difícil de entender estas 2 palabras, que quiere decir, ahora deja partir, deja ir. Es el cántico de Simeón, ya veremos después su traducción completa. El viejo Simeón en el templo de Jerusalén, y ese cántico lo cantamos en las completas. Todos estos cánticos están en el pequeño librito de horas que ustedes tienen. Finalmente está el Gloria, que es un cántico de los ángeles de un solo versículo, que la Iglesia desarrolló después a lo largo de no tan a lo largo de los siglos, porque ya en el siglo V estaba completamente fijado. Lo que nosotros cantamos es la traducción de este himno, que aparece ya en manuscritos del siglo V, es decir, uno de los más antiguos que se conocen de la Iglesia, que lo cantamos en los laudes de los domingos y de ciertos tiempos litúrgicos. Levemente vimos la vez pasada, levemente, vimos el cántico de María, y creo que quizá algunos de ustedes recuerden lo maravilloso de este canto, cantado a la tarde, cuando termina el día. Comprendimos cómo este cántico nos introduce en el misterio del engendramiento de Dios en nosotros. Como Jesús estaba engendrado en el seno de María, en las entrañas de María. Y hay ese mismo misterio del engendramiento de Dios se produce en nosotros, en nuestra alma. Y por eso María dice, engrandece mi alma al Señor. Nosotros también engrandecemos al Señor en nosotros, porque el Señor está creciendo como un germen escondido en una especie de semilla que está en nuestra oscuridad, lo que el Génesis y los padres llaman la imagen, y esta imagen debe crecer en nuestro humus humano, es la misma palabra, humus y humano, oscuro y nocturno, hasta la semejanza. Esto es la tarde. Entramos así en la tarde. Pero cuando llega el día, estalla la alabanza de los laudes. Y al final de los laudes, otro cántico evangélico viene a acompañarnos durante nuestra jornada. Es el Benedictus. Antes ocurría y ahora ya no. Perdón. Este cántico, como dijimos, es el cántico de Zacarías, el padre de San Juan Bautista. Quizá alguno de ustedes recuerde el contexto en que fue dicho.
¿Recuerdan en qué momento Zacarías cantó esto? ¿Es en el momento en que se le destraba la lengua? Sí, seguro. Pero ese momento correspondió a otro momento. Cuando deciden el nombre, cuando A la pronuncian el presentación. nombre de Juan, y después de decidir que el nombre es Juan, canta esto. Exactamente. Muy bien. Entonces, sí, que para hacerlo un poco más completo, lo que dijo Estela es exactamente claro, es el final del relato, digamos. El relato empieza con el anuncio del nacimiento de Juan Bautista a Zacarías, que era un viejo sacerdote que estaba en el templo en el momento en que se le apareció un ángel, y le anuncia que va a tener un hijo con su mujer, son dos viejos estériles. Por razones que no vamos a enumerar a decir aquí, lo cierto es que el asombro y el shock que le produjo este anuncio significó que Zacarías se quedó mudo. Y su mudez perduró durante todo el embarazo de su mujer, a pesar de la llegada de María, porque el Magnificat que vimos la vez pasada, ¿se acuerdan que se situaba en una escena de visitación? María visitaba a su prima Isabel, embarazada de 6 meses. El marido de Isabel es Zacarías. A pesar de la llegada de María, la mudez continuó. Es decir, que este niño milagroso y tan esperado es engendrado y crece en el vientre de su madre en medio de una cierta zozobra producida por la mudez de su padre. Y no podemos dejar de pensar que ese niño va a ser llamado la voz que grita en el desierto. Y su padre queda mudo en el momento en que se inicia la existencia de este niño. Bueno, lo cierto es que cuando nace el niño, Zacarías sigue igualmente mudo, hasta el momento que contó Estela, es el momento de la circuncisión de San Juan Bautista. Cuando le van a poner el nombre, Zacarías actúa y dice su nombre es Juan, porque el ángel se lo había dicho. Y en ese mismo momento su lengua se desata y inicia este canto. Les aconsejo que vayan a leer en el capítulo 1 de Lucas todo el episodio porque es realmente hermoso. Quizás sería bueno empezar leyéndolo directamente. Cántico de Zacarías, entonces. Bendito es el Señor, Dios de Israel, porque visita y rescata a su pueblo, levantándonos un cuerno de salvación en la casa de David, su hijo. Lo había anunciado desde antiguo por boca de los santos, sus profetas, que nos salvaría de nuestros enemigos, de la mano de todos los que nos odian. Hace misericordia con nuestros padres y se acuerda de su alianza santa, del juramento que hizo Abraham, nuestro padre, concedernos que sin temor, arrancados de la mano de nuestros enemigos, le sirvamos en santidad y justicia, en su presencia, todos nuestros días. Y tú, niño, serás llamado profeta del Altísimo y precederás al Señor ante su faz y prepararás sus caminos para dar a su pueblo el conocimiento de la salvación con la remisión de sus pecados. Por las entrañas de misericordia de nuestro Dios nos visitará el sol que nace de lo alto para iluminar a los que yacen en las tinieblas y las sombras de la muerte, para guiar nuestros pies por el camino de la paz. Nos encontramos ante un cántico más activo que el Magnificat. Una verdadera escena teatral de combate y de victoria. Lo que agrega una respiración casi jadeante en el interior del Benedictus es algo que no se percibe en esta traducción. Porque en el texto griego solo hay 2 frases
en todos los versículos que hemos leído, los 12 versículos. Todo esto que ustedes ven ahora en pantalla, todo eso es una sola frase. Y lo que vimos en la siguiente es la segunda frase. No hay puntos ni comas. Un verdadero borbotón que sale de la boca del que hasta ese momento estaba mudo. Ustedes tienen el texto, si quieren, en la página 58 del librito de horas, con esta misma traducción. Levantar el cuerno de salvación es exactamente lo que está haciendo este judío un día de fiesta. Está levantando el shofar. Es un instrumento musical, llamémosle musical, un cuerno de carnero o de otro animal que recuerda el sacrificio de Isaac, y cuyo sonido es signo de bendición, de perdón y de salvación. Y pongo énfasis en la palabra salvación. Un cuerno de salvación. A pesar de esta atmósfera un poco jadeante de este canto, tan diferente del Magnificat, que era una especie de remanso de contemplación, podemos notar como tres partes, de las cuales volveremos a hablar varias veces, en este borbotón. La primera está presidida por David, y va del versículo 68 al versículo 71. Es esta. La segunda está presidida por Abraham, y va del versículo 72 al 75. La tercera está presidida por el niño, por Juan Bautista. El niñito de 8 días. María, en el Magnificat, había recordado ya a Israel como Jacob, el nieto de Abraham, pero sobre todo Israel como el pueblo de Israel. Había recordado a Israel, igual que Zacarías, y también a Abraham. Pero Zacarías, como digo que esto es una especie de escena teatral, agrega a otros personajes. Y vamos a ver cuáles son estos personajes. En primer lugar, Zacarías mismo, que puede ser este que está tocando el shofar. A diferencia de María, y como buen sacerdote que es, habla siempre en primera persona del plural. Zacarías no se compromete personalmente en esta plegaria, habla en nombre de todo el pueblo, al que llama pueblo, 2 veces, aquí, y en la continuación lo van a volver a ver, a su pueblo, el que habla 2 veces, y al que llama con su nombre, Israel. Bendito es el Señor, Dios de Israel. El segundo personaje es Dios, o mejor dicho el tercero, porque ya hablamos de Zacarías y del pueblo. Luego Dios. Dios de Israel, pero también Dios de los cielos y de la tierra y de la creación entera. Este Dios, este Elohim, al que Zacarías llama Señor 2 veces. Señor, es decir, lo que recubre, la palabra que recubre el nombre santo e impronunciable. Y ya todos recuerden esto, que en el judaísmo el nombre de Dios, que son constituidos por 4 consonantes, no se pronuncia nunca. Pero se lo reemplaza por la expresión Adonai, que los traductores griegos de la Biblia ya en el siglo II, antes de Jesucristo, tradujeron en griego por Señor, Kyrios. Bendito es el Señor,
Dios. Esta segunda manera, Señor, es como un tratamiento más íntimo, más personal de este Dios, al que, sin embargo, se lo reconoce, como verán en el versículo 76, como el Altísimo. Y de Dios se dicen muchas cosas. Se habla de su presencia. En el versículo 75. De su presencia. En hebreo, la Shekinah. La Shekinah es una palabra hebrea que significa morada, pero que de hecho designa la misteriosísima e indecible presencia de Dios en medio de su pueblo. La Shekinah es una especie de puente entre un misterio de Dios oculto e inconocible para nosotros y nosotros. Ese puente es en general esta presencia luminosa, que puede significar, si ustedes quieren, en lenguaje un poco más filosófico, el aspecto inmanente de Dios en el mundo, que no olvida su esencia inacible e inconocible. También Zacarías habla de la faz. Precederás al Señor ante su faz. Esta faz, que sería precisamente lo más visible de Dios, como nuestras caras, como lo vemos en el Zoom, es lo más visible de nosotros mismos. La cara, la faz, es lo que mira y lo que es mirado. Y en general, la faz divina se presenta como un signo de la bondad de Dios hacia nosotros. No me escondas tu faz, no apartes a tu servidor, tú eres mi socorro, dice el Salmo 27. O el Salmo 31, ilumina tu faz, sálvame por tu gracia. Es como otra manera de nombrar a Dios. Señor, Dios, Altísimo, presencia, faz. Otra cosa de la que se habla, de la que podemos ampliar después, es la alianza santa, que está en el versículo 72. Dios se acuerda de su alianza. Ese juramento que Dios hizo a Abraham, y a través de Abraham a todos los hombres, de que siempre estaría con ellos, de que siempre los apoyaría, y que además les daría una descendencia, es decir, los haría fructíferos, creadores. Y otra cosa que se dice de Dios, y que no puedo dejar de pasar por alto, son las entrañas de misericordia de nuestro Dios. Una maravillosa expresión que aparece muchas veces en el Antiguo Testamento, en hebreo. Por ejemplo, en Jeremías, se han conmovido por él mis entrañas de misericordia, dice el Señor. El Señor habla de su pueblo y dice, se han conmovido por él mis entrañas de misericordia. O en el Salmo 119, vengan a mí tus entrañas de misericordia y viviré. Jacques, en el libro que recién nos mostraba Alicia,
traduce a menudo esta expresión, entrañas de misericordia, por amor maternal, cuando casi todas las Biblias, nuestras lenguas, traducen simplemente la palabra misericordia. Jacques prefiere la palabra amor maternal, es justamente porque esta palabra, en hebreo, tiene la misma raíz que la palabra matriz. Se trata, por lo tanto, de un amor de entrañas, de un amor maternal, como el de las madres. Las entrañas de misericordia de nuestro Dios nos dejan ver a un Dios maternal femenino. Sin embargo, esta expresión, así tal cual, no figura en la traducción griega, la de los 70. Es decir, la traducción que hicieron los judíos de la Biblia hebrea al griego en la época anterior a Cristo, en el siglo II anterior a Jesucristo. Es lo que se llama habitualmente la traducción de los 70, porque se cuenta que fueron 70 ancianos judíos los que realizaron esa traducción. Pero resulta que aquí, en el cántico de Zacarías, aparece en Lucas las entrañas de misericordia de nuestro Dios. Y aparece en Lucas que tuvo que traducir, porque no vamos a pensar que Zacarías cantaba en griego. Zacarías cantaba en arameo o en hebreo, porque era sacerdote. Y sabía el hebreo. Podría haber cantado en arameo o en hebreo, pero Lucas, en su evangelio, que él escribió en griego, lo tuvo que traducir. Y conservó la expresión intacta del hebreo. Entrañas de misericordia de nuestro Dios. Como ven, Dios es por ahora el personaje principal. No por ahora, en todo este canto. Pero hay otros. Está David, el rey David, el iniciador de una dinastía real a la que se llama Casa de David. No es una casa de ladrillos, es su descendencia, lo que se llama casa. Como se habla en las realezas de la casa de Augsburgo o de la casa de Alba. Esta descendencia de David se cumplirá plenamente en el Mesías, hijo de David. Pero David también es llamado aquí hijo de Dios. En la casa de David, su hijo. Esta palabra, aquí hijo, es la misma que aparecerá después cuando se habla del niño. Niño e hijo, en griego, es la misma palabra, paidos. Otros actores son los profetas. Efectivamente, la realeza, en la historia de Israel, la realeza estuvo siempre acompañada de profetas, desde Saúl. Y en general, los profetas se opusieron violentamente a la realeza, en general. Recordemos a Elías, perseguido por la reina Jezabel, o a Jeremías, condenado a muerte en pleno Jerusalén. Porque los profetas son celosos. Quieren que el pueblo confíe solo en Dios y no en sus reyes. Quieren que el amor de Dios sea el centro de la vida del pueblo y no la política. Por eso se opusieron a los reyes. Y por eso siempre proclamaron que, lo mismo que está haciendo aquí Zacarías, proclamaron la salvación del Señor. Y proclamaron la venida o la visita del Señor. Lo mismo que está haciendo Zacarías. Después de los profetas están los enemigos.
nuestros enemigos. Ven que yo he puesto un poco realzado estos actores de la escena. Enemigos interiores o exteriores, de los que no se dan detalles, pero de los que sabemos que seremos liberados, salvados, arrancados, como se dice más tarde, arrancados de la mano de nuestros enemigos, en el versículo 74. Luego aparecen los padres, los antepasados. Y esta misma palabra se va a aplicar a uno en particular, a Abraham, nuestro padre. Luego aparece el niño, de quien se dicen muchas cosas, que será llamado profeta del Altísimo y precederá al Señor ante su faz, y preparará los caminos del Señor. Profeta hay que decirlo desde el vientre de su madre, porque se acuerdan que Juan, en la escena de la visitación, había saltado en el vientre de Isabel. Había saltado cuando había oído la voz de María, y porque sabía y sentía este niño de seis meses de gestación, sentía que el Señor venía dentro del vientre de María. Luego hay un penúltimo personaje misterioso, que es el sol que nace de lo alto. Es otro nombre de Dios, así como se habló del Altísimo. El sol que nace de lo alto puede ser lo mismo. Sin embargo, es muy probable que Zacarías recordara profecías del profeta Malaquías, en el que se dice que brillará el sol de justicia con la salvación en sus rayos, haciendo alusión al Mesías. Este sol, en boca de Zacarías, puede ser el Mesías que viene. Y para nosotros, los cristianos, es evidentemente Jesucristo. ¿Recuerdan el tropario del tiempo de Navidad? Oh Cristo Dios nuestro, los que adoran las estrellas, es decir, los magos, los que adoran las estrellas, aprendieron de una estrella a adorarte, sol de justicia, y a conocerte, oriente surgido de lo alto. Es una pequeña estrofa enteramente inspirada en el Cántico de Zacarías. Y finalmente, entre los actores están estos pobres que yacen en las tinieblas y las sombras de la muerte, y que somos nosotros, somos todos nosotros, que esperamos la visita del Señor. Esto en cuanto a los personajes. Pero si hablamos de una escena teatral, hay también una acción. Y el protagonista de este drama, el que hace casi todo, es Dios. Vemos todo lo que hace. Visita y rescata. Levanta un cuerno de salvación, es decir, salva. Anuncia por boca de los profetas. Hace misericordia a nuestros padres. Se acuerda de su alianza. Nos concede que le sirvamos en santidad y justicia. Luego, un pequeño intermedio referido al niño, para volver a las acciones de este sol, que nos visita, ilumina y guía. Algunos de estos verbos se repiten, es decir, que en total habría 14 verbos en estos 12 versículos aplicados a la acción divina, un verdadero torbellino de acción. Una verdadera marejada.
Todas estas acciones están encuadradas por la palabra visita. El Señor visita en el primer versículo y nos visitará el sol en el versículo 78. Y en medio de estas dos visitas se desarrolla un combate, del cual ya hablamos. El combate contra nuestros enemigos y contra los que nos odian. Y al final esta metáfora, los que yacen en las tinieblas y las sombras de la muerte, que son también nuestros enemigos. De nuestros enemigos exteriores, rezamos en todas las liturgias. Recuerda, por nuestros enemigos y los que nos odian. Para que Dios los ilumine. Pero también están nuestras sombras interiores, nuestros enemigos interiores, por los cuales también debemos rezar. Cada uno, a diferencia de Zacarías, que no dice cuáles son estos enemigos, cada uno de nosotros puede ponerle el nombre a la sombra que más le preocupa. El miedo, la inseguridad, la culpa, la insatisfacción, el instinto asesino. A veces no podemos nombrarlas, pero podemos al menos mirarlas y rezar para que hasta el fondo de nuestras profundidades oscuras, el fondo de nuestra fosa, penetre la luz de este sol que viene de lo alto y nos permita poner nuestros pies en el camino de la paz. Última palabra del cántico. Shalom. Paz. El signo mismo de la alianza de la que se habló en el versículo 72. El combate es inevitable, pero salimos victoriosos de ese combate. Gracias a David y los profetas, gracias a Abraham y los padres y sus alianzas. Gracias finalmente a este niño, que viene a instaurar una nueva etapa en el camino de la salvación. Hay como una progresión. Primero nos salva de la mano de nuestros enemigos, en el versículo 71. Ya es mucho. Pero un poco después, en el versículo 75, podemos servirlo en santidad y justicia, y ya es más. No es solamente ser liberados de los enemigos, sino también poder servir al Señor. Y gracias al niño, Juan, daremos un paso más. Ese niño es presentado como profeta, pero también como precursor, porque dice que precederás al Señor ante su faz, como preparador de los caminos del Señor. Precederá al Señor, no lo seguirá. Habrán notado que San Juan Bautista nunca fue discípulo de Jesús. No era su función. Su función era preceder y no seguir. Era la voz, y él sabía bien que era la voz, porque cuando vienen los fariseos a preguntarle quién es, él dice, yo soy la voz que clama, citando al profeta Isaías. Era la voz, y la voz es anterior al verbo, a la palabra. Alicia sabe muy bien que los chicos gritan antes de hablar. Que pasa mucho tiempo, muchos meses, en que un chico juega con su voz
y se expresa con su voz sin haber hablado. La voz es anterior a la palabra. Y sin embargo, la voz es indispensable para el lenguaje. ¿Y cuáles son las acciones de este niño? Porque acá tenemos no solamente las acciones de Dios de las que ya hablamos, sino las acciones del niño. No solo que nuestros enemigos nos dejen tranquilos, no solo servir a Dios, como vimos en los versículos anteriores, sino conocer la salvación, el conocimiento de la salvación y la remisión de los pecados. Conocer las obras de salvación de Dios, ser redimidos de nuestros pecados y finalmente poder ser visitados, eso es lo que el niño va a hacer. Ahora me dirán ustedes, ¿qué es el conocimiento de la salvación? En la continuación del Magnificat, es lo que el niño, esa voz que clama, va a predicar y clamar 30 años después. ¿Qué va a decir San Juan? Va a repetir lo que dijo Isaías. Todo valle será rellenado. Es decir, lo que está abajo va arriba. Todo monte o colina será rebajado. Lo tortuoso enderezado. Las asperezas serán caminos llanos. Como en el Magnificat, ¿recuerdan? Los soberbios se desploman, los poderosos destronados, los humildes exaltados, los pobres colmados, los ricos vacíos. Es la misma lógica divina. La inversión de todo, el trastrocamiento de todo. ¿Para qué? Para que toda carne vea la salvación de nuestro Dios. Es el final de la frase de Isaías. Toda carne verá la salvación de nuestro Dios. Y así un mundo realmente nuevo aparezca. Nuestro padre San Ireneo dice, Zacarías, liberado del mutismo y lleno de un espíritu nuevo, bendecía a Dios de manera nueva. Pues todo era nuevo a partir de ahora. Pues el Verbo venía por un proceso nuevo a cumplir la venida en la carne, para que el hombre que se había ido fuera de Dios fuera reintegrado por él en la amistad de Dios. En la insistencia de nuestro maestro y padre San Ireneo, en la novedad, la extraordinaria y radical novedad. Novedad deslumbrante y vivificante. Zacarías es sacerdote, pero ahora también es profeta. Conoce los libros de los profetas. Y recuerda a Isaías. El pueblo que caminaba en las tinieblas ve una inmensa luz. Sobre los que habitaban el país de la sombra de la muerte, una luz resplandece. Y esto lo cantamos cuando el día comienza. Teóricamente cuando el sol se levanta, en mi caso cuando ya se ha levantado. El día comienza con toda su actividad, con todo su trabajo, con toda su obra, como Dios actuó y trabajó y realizó 14 verbos en 12 versículos durante todo este canto. El sol se levanta y una luz nueva renueva el mundo. Y ojalá el sol de justicia venga cada día
este sol que nace de lo alto, a iluminar cada instante de nuestra vida cotidiana, en su trabajo, en su traqueteo, en su obrar, tan jadeante a veces como el canto de Zacarías, para que nos guíe hacia la paz. No sé si alguno de ustedes quiere decir algo sobre el cántico de Zacarías, agregar algo a lo poco que pude decir, porque me gustaría destinar los minutos que quedan al segundo canto, o al tercero, mejor dicho, el de Simeón. Clara, ¿Sí? vos mencionaste en un momento dado al profeta Jeremías, cuando hablaste de las entrañas de misericordia de nuestro Dios. Sí, es el capítulo 30, el capítulo 30 de Jeremías. Sí. Perdón, el 31, el capítulo 31 de Jeremías, el versículo 20. Bien, el domingo próximo leemos, y el sábado, en vísperas, cuando termina el Shabbat, leemos en el 31, pero un poquito después lo vuelve a mencionar. Yo pondré mi Torá en sus entrañas y la escribiré en su corazón. Pero eso está en los versículos entre el 31 y el 34, pero no importa. Sí, de acuerdo. Retoma el concepto. Retoma el término de entrañas, pero referidos a las nuestras, ¿no es cierto? Es él el que pone la ley en nuestras entrañas, ¿no es cierto? Pero unos versículos antes habló de las Dios habló de sus propias entrañas. De sus entrañas. De sus entrañas de misericordia. Sí. Gracias. Pero bueno, muy interesante este juego de entrañas. Claro, porque hay un vínculo de entraña a entraña. Sí, es muy íntimo. Dios es muy íntimo para nosotros, digo. Exactamente. Claro. Tan íntimo para nosotros como para María, cuando lo tenía en la panza. En sus entrañas. Entrañable. Exactamente. Yo voy a decir una cosa, perdón, sí, por favor, sí. Pueril, pero que siempre me ha pasado, y esto que dijiste me iluminó. Nosotros ahora en el tiempo de Adviento cantamos este canto al principio de la liturgia. Siempre tuve la sensación de que no podía parar, no podía detenerme. Es decir, que era un canto que yo tendría que cantar y no tenía una pausa, digamos. Y siempre me pareció muy fuerte eso. Y ahora que vos decís eso lo entiendo, porque sigue, no puedes parar. ¿No? Siempre me pasó eso. Interesante. Sí, es una atmósfera completamente diferente de la del Magnificat. Sí. A pocos versículos de distancia. Sí. Bueno, la circunstancia no es la misma, el que lo canta no es el mismo. Es un viejo sacerdote. El Magnificat es una niña de 15 años que acaba de recibir una increíble noticia. Pero lo que es interesante y que sí está en todos estos cánticos es esto que acaba de decir San Ireneo. Todos ellos son la expresión de un asombro inconmensurable ante una novedad increíble. Cuando Dios llega, es siempre una novedad increíble. Y algo parecido pasa con el cántico de Simeón. ¿Hay alguien más que quiere decir algo sobre el Benedictus? O pasamos al cántico de Simeón, que es mucho más breve. Vamos a tratar de leer el contexto en que se da, porque es un poco más breve que el contexto que se da para San Juan Bautista, y por eso lo podemos leer.
Cuando se cumplen los días de su purificación, la purificación de María, según la Torá de Moisés, lo llevan a Jerusalén para presentarlo a Jesús ante la faz del Señor. Esto hace alusión a una exigencia de la ley de Moisés. La madre, que había perdido sangre en el parto, debía cumplir un rito de purificación para poder ser admitida en el templo y en las ceremonias religiosas y en la vida misma del pueblo. Como está escrito en la Torá del Señor, todo varón que desgarra la matriz, esto es literalmente así, quiere decir todo primogénito, todo varón que desgarra la matriz será llamado consagrado al Señor. Por eso lo llevan al niño. Y para ofrecer un sacrificio, según lo que se dice en la Torá del Señor, un par de tórtolas o 2 pichones. Este es el telón de fondo. El templo y la Torá, la ley de Moisés. Y esto, cumplido minuciosamente por María y por Jesús, es decir, por Dios mismo. Después volvemos a hablar de esto. He aquí, hay un hombre en Jerusalén, su nombre Simeón. Este hombre justo y ferviente espera la consolación de Israel. El Espíritu Santo está sobre él. El Espíritu Santo le había avisado que no vería la muerte antes de haber visto al Mesías del Señor. En el Espíritu viene al templo. Los padres introducen al niñito Jesús para practicar con él la costumbre de la Torá. Él lo toma en sus brazos, bendice a Dios y dice, y ya lo veremos. Nosotros estamos en el oficio de completas, es decir, el final de todo el día es cuando nos estamos por ir a dormir. Como el viejo Simeón estaba al final de su vida terrena, nosotros estamos al final de nuestra jornada. Quiere decir que cada día, para nosotros, es una pequeña imagen de una vida completa. Vamos a ir a dormir y el sueño es una imagen de la muerte. Así nos preparamos noche tras noche a la gran venida del Señor al final de nuestra vida de aquí, tal como la conocemos. La gran venida, el gran encuentro. Porque este episodio y la fiesta que lo celebra se llama en las iglesias ortodoxas el Santo Encuentro. Y en las iglesias occidentales se llama de maneras diversas. Se llama la purificación de María, se llama la presentación del niño al templo, y se llama también la Candelaria, porque es una fiesta en la que se llevan candelas, por lo que va a decir después el viejo Simeón. Se llevan luces en las manos. Y todos los americanos sabemos qué importante es la fiesta de la Candelaria en América Latina. Esta fiesta se celebra el 2 de febrero, es decir, 40 días después de Navidad, porque era la prescripción que daba la Torá de Moisés de que la madre debía purificarse 40 días después del parto. Y no es un dato menor que la escena se desarrolle en el templo. Entramos cada noche en el santuario de nosotros mismos para encontrar al Señor antes del descanso o en el descanso. El Señor en el templo encuentra a su pueblo en las personas de 2 ancianos. Simeón, el que va a cantar el cántico,
y otra vieja de 84 años llamada Ana. Cuenta la leyenda que Simeón tenía 365 años, es decir, un año de años, 365 años. Y que había sido uno de los 70 sabios que en Alejandría habían traducido la Biblia del hebreo al griego. De esta historia les hablé antes. Eso que se llaman los 70. Simeón había formado, según la leyenda, había formado parte de este grupo de 70 sabios de Israel que sabían el griego y que podían traducir la Biblia del hebreo al griego. Es la primera versión griega que se tiene del Antiguo Testamento. Y era él quien, ante la profecía de Isaías 7:11, que dice: he aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre Emmanuel. Ante este versículo, fue él el que decidió traducir la palabra hebrea, que quiere decir doncella, por la palabra griega partenos, es decir, virgen. Hubiera podido escribir doncella, pero no lo hizo, porque el Espíritu Santo lo inspiraba. Él, como decía el texto, esperaba la consolación de Israel. Y esto es una alusión directa al profeta Isaías también. Simeón es un discípulo de Isaías, porque algunos de ustedes sabrán que dentro del libro del profeta Isaías, que es un libro que tiene 65 capítulos, hay 15 capítulos, que se llaman, del capítulo 40 al capítulo 55, 15 capítulos que se llaman Libro de la Consolación de Israel, cuyo primer versículo es: consolaos, consolaos, consolad a mi pueblo. ¿Y por qué el pueblo tiene que ser consolado? Se lo pueden preguntar. ¿Y por qué este profeta, discípulo de Isaías, que escribió estos 15 capítulos, vivía deportado en Babilonia, condenado a los trabajos forzados? Y era a él a quien el Señor le dijo, le ordenó que consolara a su pueblo, que anunciara el consuelo. Y Simeón, muchos siglos después, seguía esperando la consolación de Israel. ¿Qué es lo que hay que anunciar para consolar? Lo que ya sabemos por el Benedictus. Todo valle será rellenado, todo monte será rebajado, lo tortuoso enderezado, las asperezas serán llanas, y toda carne verá la salvación de nuestro Dios. Y si en este mismo texto, cuando hablamos del Benedictus, pusimos el énfasis en la palabra salvación, aquí debemos poner el énfasis en la palabra verá. Verá la salvación, porque Simeón verá la salvación. Lo dice en su canto. No es casual la insistencia de Lucas sobre la palabra Torah, de la cual ya hablamos, y tampoco es la insistencia sobre el Espíritu Santo, que aparece 3 veces en 3 versículos seguidos. La Torah es una estructura ya muy vieja, de muchos siglos, una estructura dada, una forma necesaria y perdurable para el crecimiento del pueblo de Dios y para el nuestro. Y como dijimos antes, tanto María como el niño la cumplen escrupulosamente. Pero esa estructura vieja debe ser atravesada, sacudida por la presencia actuante del Espíritu Santo.
el soplo profético habitaba en Simeón, como habitaba también en Ana, la vieja de 84 años, de la que ya hablamos. Jesús entra, viene, visita por primera vez el templo de Jerusalén. Pero el verdadero templo es Jesús. Porta la divinidad en su cuerpo de 40 días. El templo se ilumina por esta presencia. Y esto es percibido por estos dos viejos. Viejos que esperan. Jesús ya había encontrado a los pastores y quizás a los magos en Belén. Ya los había encontrado, quizás. A los magos no sabemos, a los pastores seguro. Pero por primera vez, desde su nacimiento, surge una palabra, un canto, de los labios de la vieja y cansada humanidad que lo reconoce. Por primera vez desde su nacimiento. Ni María, ni José, ni los magos, ni los pastores dijeron nada. Que sepamos. El que va a hablar es Simeón. Ustedes tienen el texto de lo que dice Simeón en la página 37 de su librito de horas. Ahora, Señor, deja a tu servidor partir en paz, según tu palabra. Porque mis ojos han visto tu salvación, que tú preparaste ante la faz de todos los pueblos. Luz de revelación a las naciones, y gloria de tu pueblo, Israel. Ojos, ver, luz, es la atmósfera de este canto. Estamos en un acontecimiento visionario, de total transparencia, de encuentro, de santo encuentro, como dijimos antes, encuentro del mundo divino y de nuestro mundo. Simeón no dice, mis ojos han visto a mi Salvador. Dice, mis ojos han visto tu salvación. La salvación de todos los pueblos, la salvación de todas las naciones, de las cuales hablaré después. No solo de él y de Israel. La visión es amplísima, abarca el mundo entero. ¿Podemos nosotros cada noche sentir que al irnos a dormir le estamos recordando a Dios su promesa de una salvación universal? No le pedimos solamente que nos deje dormir bien. Le pedimos que salve al mundo. Esta salvación es un niñito de 40 días. Y ese niño es una luz. Como dice San Juan, la vida es la luz de los hombres. Ese niñito es anterior a la creación. Un niñito más anciano que todos los sabios. Y que viene a decirnos que Dios viene. Que el reino de los cielos viene, como lo dirá más tarde. La visita de Dios es ahora. Ahora, Señor. No mañana ni pasado. Ahora. En esta afirmación de la gloria, en esta misma luz reveladora, pero tamizada y discreta, tan discreta que no llamó la atención de casi nadie en el templo bullicioso, solo dos viejos la oyeran. Esa luz que nos acompañó durante todo el día, pero que tampoco nos invadió,
Nos dejó hacer todos nuestros trabajitos. Nos dejó que nos ajetreáramos de un lado para otro. En esta luz, apagamos la luz y nos vamos a dormir. Sabemos que la luz brilla en las tinieblas de la noche, en las tinieblas de nuestro inconsciente, de nuestro sueño, en las tinieblas de nuestra fragilidad. Y que, como dijo Zacarías, nos conduce por el camino de la paz. Déjame partir en paz. Cada noche, un paso más hacia la paz. Shalom. Clara, nunc es ahora, ¿no? Ignitis. Es un verbo que significa dejar partir, dejar ir. Sí, Mónica. Es como que yo mucho tiempo me pregunté cómo era que Dios nos consolaba, porque uno la oración pide consuelo, hasta que entendí que realmente nos llena con su amor y nos cura. Es maravilloso eso, porque Exacto. pasan 10 minutos de la oración y se te olvidó todo. Estás Bueno, perfecta. no siempre, no siempre. No siempre, pero puede ocurrir. Y bueno, sí, es así. En la oración de Jesús en Getsemaní no tuvo eso. Podemos pasar por momentos en los cuales el consuelo parece no llegar. El viejo Simeón seguía esperando después de 365 años, pero esperaba. Llegó. Y si nadie quiere decir nada más, le pedimos como siempre a Monseñor que nos bendiga para que podamos ir en paz. ¿Puede ser, Monseñor? Puede ser. Se bem que esta aula de hoje já foi uma bênção por si só. Uma bênção que se basta por si mesma. Bravíssimo, Clara. Muitas graças, muitas graças. Que Deus continue te abençoando e iluminando e sendo uma bênção nas nossas vidas. Muitas graças. O Senhor seja conosco e com o seu Espírito. Vou tomar a oração da coleta do primeiro domingo do Advento, que me parece que fala um pouco disto que Clara trouxe para nós nesta noite. Oremos. Mostra, Senhor, o teu poder e vem, de acordo com a promessa que fizeste à tua igreja. Age misteriosamente até o fim dos tempos. Ó tu que vives e reinas com o Pai e o Espírito Santo, pelos séculos dos séculos. Amém. Abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Muchas gracias. 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 Muchas gracias, Clara. Gracias a todos. Gracias, Clara. Por su Gracias, amistad, Clara. y ojalá podamos todos ir a dormir en paz. Sí, claro. Dormir en paz, como Simeón. Gracias. El jueves próximo nos encontramos por última vez en este año y vamos a
el Padre Enrique nos va a guiar en la plegaria del Padre Nuestro. Así es. Para que podamos ya, después de todos estos pequeños ciclos, hacer cada uno su pequeño oficio con todas las partes esenciales. Con los salmos, las lecturas, el cántico evangélico y el Padre Nuestro. Con eso está. Gracias. 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 Chao. Muchas gracias. Gracias. Gracias.